ofrecer esta Eucaristía pidiendo por la salud de los padres Teodoro Baquedano y Raúl Lugo, por la salud de Carlos Barbosa Sánchez, Juan Guzmán, Silvia Moreno Capetillo, Otilia da Silva, Joel Centurión, Antonia Rodríguez, María Teresa Chan, y por varios hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hoy la Iglesia nos quiere ofrecer esta Eucaristía pidiendo la intercesión de San José por nuestra Iglesia Universal, por nuestra Iglesia de Yucatán, que es también su patrono, y este es el año de San José y de la familia. Vamos a pedir la intercesión de San José, especialmente en estos momentos difíciles de la pandemia, y pedir por nuestras familias para que el Señor las siga llevando por el camino de la armonía, por el camino del amor. Tenemos presente a todos los que siguen padeciendo esta enfermedad del COVID-19. Nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham y le dijo a éste: despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló diciéndole: no te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hazle caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia, aunque al hijo de la esclava lo convertiré en un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Se levantó pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo puso a Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El ángel de Dios llamó a Agar
desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios asistió al niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. El Señor escucha el clamor de los pobres. Escúchame, hijo mío, voy a enseñarte cómo amar al Señor, para que puedas vivir y disfrutar la vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago
por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No temamos. Cristo vence las tinieblas, Cristo vence al demonio. Nosotros con Cristo venceremos al espíritu del mal. Estimados hermanos en Cristo, Rey de los apóstoles, y María y José, nuestros grandes modelos para vivir la vocación. El día de ayer celebramos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, fiesta que nos recuerda lo que proclamamos en el credo, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una porque Cristo fundó una sola Iglesia que debe vivir en unidad para que sea creído el Evangelio que proclama. Pedro y Pablo, por caminos diferentes, edificaron la única Iglesia. Es santa porque ha sido fundada por quien es santo y porque es el Espíritu Santo el que la acompaña. Pedro y Pablo, con limitaciones, dejaron que el Espíritu los llevara a una vida santa. Es católica porque es universal y recibió el mandato de ir a todo el mundo a anunciar la buena noticia de la salvación. Y es apostólica porque, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, de los cuales San Pedro y San Pablo son las columnas, nos enseña que también nosotros somos enviados. Esta fiesta nos invita a dar gracias por el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Dar gracias también porque nos ha asociado a la más grande e importante misión en el mundo, que es anunciar la buena nueva de la salvación a todos. Cristo es el único fundamento de la vida cristiana. A Él anunciamos en la evangelización. Y el Evangelio de hoy nos anima a poner toda nuestra confianza en Él, pues ante tanto mal que vemos en el mundo ocasionado porque se cae en las tentaciones del demonio, Jesucristo es el que tiene un poder muy superior al del demonio. Veamos. Antes que Jesús desembarcara en la orilla del lago, se insinúa cómo el poder del mal oprime, maltrata y aliena a las personas. En la manera de describir el comportamiento de los endemoniados, el evangelista asocia el poder del mal con el cementerio y con la muerte. Es un poder mortal sin rumbo, amenazador, destructor y descontrolado que da miedo a todos. Pero ante la simple presencia de Jesús, el poder del mal se desmorona y se desintegra. Aquí se describe el primer contacto entre Jesús y los dos poseídos, y entonces aparece la desproporción entre el poder de Jesús y el del demonio. El poder que antes parecía tan fuerte se derrite y se desmorona, que ante Jesús ellos gritan: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? Es decir, los demonios se dan cuenta que perdieron poder, que ya no tienen poder ni sobre sus propios movimientos, pues consiguen entrar en los puercos solo con el permiso de Jesús. Y una vez dentro de los puercos, estos se precipitan al mar. Tenemos que recordar que en el tiempo de Jesús el cerdo era símbolo de impureza, que impedía al ser humano relacionarse con Dios y sentirse protegido por Él. El mar era símbolo del caos que existía antes de la creación y que, según la creencia de la época, seguía amenazando la vida.
Este episodio de los cerdos que se precipitan al mar nos dice que ante Jesús el poder del mal no tiene consistencia. Quien cree en Jesús ha vencido ya el poder del mal y no tienen que temer. Pero, ¿por qué la gente le pide a Jesús que se vaya después de haber permitido que los demonios entren a los cerdos y se caigan al mar? Porque se quedaron sin sus cerdos. Por esto piden a Jesús que se vaya lejos. Para ellos los cerdos eran muy importantes, más importantes que el ser humano que acababa de recobrar el juicio. ¿No nos pasa a nosotros esto hoy en día? Por ejemplo, ¿no le damos más importancia a las cosas materiales que a la vida humana? Un ejemplo es aquella campaña de hace varios años que la familia pequeña vive mejor para que se tengan menos hijos, porque al tener menos hijos se tienen que mantener menos personas y se podían tener más cosas materiales. Ese era el propósito de la campaña. En el tiempo de Jesús, las palabras demonio, Satanás eran usadas para indicar el poder del mal que desviaban a las personas del buen camino. Por ejemplo, ante uno de los anuncios que Jesús hizo de su pasión y muerte, Pedro le dijo que eso no le podía pasar, es decir, estaba actuando como Satanás. Por eso le llamó Jesús a Pedro de ese modo, Satanás, porque estaba tratando de que Jesús no muera en la cruz. Y si Jesús no moría en la cruz, no podríamos alcanzar la salvación según el proyecto del Padre. Otras veces la palabra Satanás era usada para indicar el poder político del Imperio Romano que oprimía y explotaba a la gente. Por ejemplo, cuando dicen los demonios que son legión, o en el Apocalipsis el Imperio Romano se identifica con el diablo o Satanás. Otras veces la gente usaba las mismas palabras para indicar los males y las enfermedades. Así se hablaba del demonio o espíritu mudo, espíritu sordo, espíritu impuro, etc. Había mucho miedo. En el tiempo de Mateo, el miedo a los demonios estaba aumentando. Algunas religiones venidas de Oriente divulgaban un culto a los espíritus. Enseñaban que gestos equivocados podrían irritar a los espíritus y estos, para vengarse, podían impedir que lleguemos a Dios y privarnos de los beneficios divinos. Por eso, a través de ritos y oraciones, plegarias y ceremonias complicadas, la gente trataba de aplacar a esos espíritus o demonios para que no perjudicaran la vida humana. Estas religiones, en vez de liberar a la gente, alimentaban el miedo y la angustia. Ahora bien, uno de los objetivos de la buena nueva de Jesús era ayudar a la gente a liberarse de este miedo. La llegada del reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús es el hombre más fuerte que llega para amarrar a Satanás al poder del mal y robarle la humanidad prisionera del miedo. Por ello los evangelios insisten en la victoria de Jesús sobre el poder del mal, sobre el demonio, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Así se animaba a las comunidades a vencer este miedo al demonio. Y hoy, ¿quién de nosotros puede decir, soy totalmente libre? Nadie. Entonces, si no soy totalmente libre, ¿alguna parte de mí es poseída por otros poderes? ¿Cómo expulsar estos poderes? En estas épocas que estamos viviendo, ¿qué es lo que hoy está oprimiendo y maltratando a la gente? Porque hoy en ciertos lugares se habla tanto de expulsión de demonios. ¿Es bueno insistir tanto en el demonio? ¿Quién de nosotros puede decir que es totalmente libre o liberado? Nadie. Entonces todos estamos un poco poseídos por otros poderes que ocupan algún espacio dentro de nosotros. Pero ante esto es
importante considerar que el demonio no se duerme, que siempre está tratando de actuar de una manera disfrazada, incluso de apariencia de bien. Por ejemplo, lo que les he citado de Pedro cuando le dice a Jesús que no puede morir en la cruz, aparentemente Pedro no quiere que sufra. O cuando precisamente en la cruz los que pasaban frente a él le gritaban que baje de la cruz para mostrar su poder, es decir, que no siga el camino del Padre que el Padre ha trazado para dar la salvación. Por eso es muy importante que recordemos que las posesiones demoníacas, con movimientos como los que nos presenta el Evangelio, con gente revolcándose, tirada al suelo o en la candela, según los verdaderos exorcistas, son menos del 1% de la acción del demonio en la vida de las personas. Por lo que para ver si no se trata de un fenómeno meramente humano, psicológico, hay que pedir la opinión de varios sacerdotes, psicólogos y psiquiatras, y eso tarda varias semanas o meses. No hay que dejarse de engañar por aquellos que ofrecen en una primera visita hacer un exorcismo litúrgico. Entonces, ¿cómo hacer para expulsar este poder dentro de nosotros y dentro de la sociedad? ¿Cómo expulsar esta acción del demonio? La respuesta la podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el que Jesús, después de una expulsión de demonios, dijo: cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda por el desierto buscando reposo, y si no lo encuentra, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando vuelve, la encuentra limpia y ordenada. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entran para habitar allí, con lo que ese hombre queda al final peor que al principio. Y esto lo aplicamos al sacramento de la reconciliación, pues los pecados que confesamos son pecados porque elegimos caer en la tentación del demonio. Si estamos arrepentidos, recibimos la gracia de Dios que debe llenar nuestra vida. Es decir, que cuando nos confesamos es como si estuviéramos recién bautizados. Pero tenemos realmente el propósito de no volver a pecar. Cumplimos desde el corazón la penitencia, porque la penitencia sirve para llenar el corazón de cosas buenas. Si una vez confesados volvemos, por ejemplo, a dejar de participar en la misa dominical por desidia, por flojera, por dar paso a cosas de menor importancia que a las de Dios, o abandonamos la oración, etcétera, y volvemos rápidamente a los vicios, entonces el demonio con más fuerza viene a tentarnos, con el peligro de llegar a negar a Dios, que no es quizá esto lo que está pasando en el mundo. No está negando la existencia de Dios, y al llegar a Dios no le están sirviendo al demonio en bandeja de plata, como dice el dicho, la vida del hombre que repercute en una sociedad cada vez más violenta. Pidamos a la Virgen María, refugio de pecadores, y a San José, nuestro protector, que nos enseñen a llenar nuestra vida de la gracia de Dios, que siempre nos la está dando, para que no la echemos en saco roto. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo y su auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Ena Rosa Echeverría, Miguel Rosas Heredia, Elsa Leni Campos, Elsa Cervantes, María Primerosa, Carmen Cervantes, Elsa Espada Cervantes, Leandro Espada Cervantes, Carmen Castillo y Maximiliano Cervantes. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense como hermanos un saludo de paz.
Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acudimos al auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.